Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo Noriega y quiero darles una cordial bienvenida a todas las personas que me están escuchando. Espero que hoy se encuentren muy bien. Si estás buscando escuchar un espacio en el que te puedas sentir identificado con las experiencias que comparto sobre paternidad, has llegado al sitio indicado. Así que prepárense para sumergirse en lo que vivimos como padres. Y no se vayan, porque esto apenas empieza. ¿Sí? Hoy exploraremos un tema que podría ser polémico. Los papás de la vieja escuela. Esos padres que, a pesar de pertenecer a generaciones pasadas, podríamos hablar de los boomers hacia atrás, y que dejaron una huella en la crianza de todos nosotros, ¿no? Y este tema que hoy vamos a tratar es un tanto controversial. Lo digo porque precisamente cuando hablamos de papás de la vieja escuela o old school fathers, se lleva a que fue una época no tan agradable, ¿no? De pronto en la época de la crianza, pero no, hablemos de ellos también, que necesitan, sí, o no es que necesiten, ¿no? Pero sí, desde mi punto de vista, es valioso que se haga un rescate de esa posición que ellos tuvieron como padre o que han tenido, porque todavía hay personas que están enmarcadas en esta crianza de la vieja escuela. No están muy dados a esta evolución y transición social en la que estamos, en donde se habla de una crianza un poco más balanceada, como un capítulo que les hablaba anterior, en ese compromiso. Hay otros que prefieren mantener esa tradición, ¿no? Entonces, los papás de la vieja escuela son aquellos que llevaban adelante la crianza con un enfoque tradicional. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que estaba basado mucho en los valores sólidos y principios arraigados, ¿no? Estos padres que provenían de épocas en las que la vida era más simple, ¿sí? Pero que también era más dura, ¿no? Con todo lo que ahora estamos en la cuarta revolución industrial, en la era digital, y hay el acceso al conocimiento, al saber, y mejor dicho, hay un movimiento fuerte hacia el trabajo de las emociones y el cuidado de las emociones. Y esto anteriormente no sucedía, ¿no? Entonces, su crianza, la de estos papás, se caracteriza por la disciplina firme. Y es ahí donde digo que es bastante controversial, esa disciplina tan firme e inflexible. El trabajo arduo y el compromiso inquebrantable con la familia. Acciones o modos de vida que ahora pues, son muy controvertidos, ¿no? Esa disciplina tan inflexible, el estar tan anclado siempre allí a la familia y de pronto en pensar en que el papá es únicamente el proveedor y lo demás lo tienen que resolver las otras personas, en este caso la pareja y el hijo mayor o la hija mayor, entonces se encargaba también de ir ayudando y apenas ya podía salir de la casa, entonces también era a esa fuerza económica, porque claro, como la vida era más sencilla, había mucho trabajo en el campo, y ya después cuando se fue industrializando, pues también había que aportar a la casa, ¿no? Aquí quiero citar una película que podría, ¿sí? Desde mi punto de vista, podría rescatar un poco ese rol del padre de la vieja escuela, y esta película llamada Cadena de Favores, ¿no? Siento que es un ejemplo. Esta película fue estrenada en el 2000 y protagonizada por Kevin Spacey y dirigida por Mimi Leder. Nos presentan a un maestro, ¿sí? Que aunque no era el papá biológico, pues desafía a sus estudiantes a cambiar el mundo a través de actos de bondad, ¿sí? Y aunque pues, el personaje ejerce una influencia paternal sobre Trevor, un estudiante que proviene de un hogar problemático, y luego lleva a que se comience a hacer unos favores allí. Claro que de alguna manera se refleja un poco en cómo se percibía de pronto la vida antes, ¿no? Y es que hay que tener en cuenta que este tema de la responsabilidad, este compromiso, ese sacrificio personal para entregarlo realmente a la familia, pues comenzó a ser controversial porque muchas personas ya de adultas comenzaron a quejarse y a decir yo hubiese querido, pero no pude porque entonces me casé, tuve una familia, me tocó comprometerme con la familia, trabajar y dejar de lado pues otras esperanzas que tenía. Ahora no, ahora te dicen bueno, sí, puedes tener tu familia, pero también debes sacar tu espacio
para que puedas contribuir y conseguir lo que tú quieres. Tus hijos en algún momento van a crecer y ellos también van a comenzar a hacer su vida, y la idea es que tú no quedes con que ahora mis hijos se fueron y yo quedé aquí con muchas frustraciones. De ahí que la controversia de este modelo de crianza tradicional. Ahora, ¿qué define realmente a estos papás de la vieja escuela? Es su dedicación incansable a la familia. Estos padres pues trabajaban duro para asegurar el sustento de sus seres queridos y sacrificaban sus propios deseos, que es a lo que yo decía. Luego, más adelante comenzó a sentirse el que yo no hice esto por mi familia, y a la larga después la familia terminaba haciendo lo que ellos querían, ¿no? Entonces, ese sacrificio propio para darle bienestar a los hijos es lo que ahora es bastante polémico, ¿no? Aunque uno como papá precisamente sigue sacrificando muchas cosas porque es una responsabilidad que tú tienes y que no puede quedar únicamente en el sentido de que ya tuve un hijo, una hija o varios y haya otras personas que se encarguen. No, pues yo también tengo una responsabilidad allí. Entonces, estos modelos de integridad y trabajo duro, pues dejaban como enseñanza esas lecciones valiosas a través del ejemplo, ¿no? Entonces, generalmente, muchos papás terminan bautizando o poniéndoles pues, el nombre a sus hijos como ellos mismos, como el papá de ellos, como el abuelo, porque es un nombre legendario, y todavía hay algunos que esperan que sus hijos sean como fueron ellos, ¿no? Como que, bueno, yo quiero que mi hijo sea como yo, que estudie lo que yo estudié, que trabaje en lo que yo trabajo. Si yo monté una empresa, pues quiero que él la herede. Ahora no, ahora pues es voluntad. Uno puede tener esa intención y puede como motivar, pero a la larga tu hijo va a decidir si quiere o no quiere, ¿no? Quedarse con ese negocio, si está enamorado también de ese negocio. Pues hay familias que lo siguen haciendo legendariamente, pero hay otros que no. Entonces, estos papás de la vieja escuela también tenían sus imperfecciones, claro está, porque de hecho aquí ni siquiera he dicho que eran perfectos, pero realmente cuando uno habla con algunos papás, ellos dicen que, bueno, se señala mucho la sociedad de ahora, ¿no? Es que los hijos de antes es una añoranza a que antes era mejor, ¿no? Pero también esas imperfecciones que había precisamente de esa rigidez y de ese enfoque autoritario, pues podrían ser, o eran más, eran bastante intimidantes para los niños, ¿no? Y la comunicación emocional no era su punto fuerte. De hecho, se expresaban más a través de actos de servicio que con palabras, ¿no? No era de llegar a decir, ven, discúlpame, no, era precisamente un acto que mostraba esa humildad y sencillez para luego pedirle disculpas al hijo o a la hija por haber dicho algo que no debía decir, o que de pronto fue muy subido de tono lo que dijo, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Pero no todos fueron eso. Ahora se pueden ver como defectos, pero en su debido momento podemos decir que uno pudo haberse levantado muy alegre, feliz y orgulloso, ¿no? Entender que eso era la tradición, y ahora no soltar, porque yo escucho de pronto muchas personas decir, no, es que mi papá fue muy duro conmigo, fue muy agresivo, fue muy inflexible, yo era muy débil emocionalmente, y eso me trajo a mí muchos problemas emocionales. Y mira, y son personas que ya de pronto ni el papá existe, ya el papá de pronto falleció, o de pronto ya no viven con el papá y todavía guardan ese resentimiento, y es porque no han soltado, ¿sí? No es que esté justificando que tenía que ser así, que me pegaban por todo y que así era. No lo estoy diciendo que eso sea válido ni que así debió ser. No debió ser así, pero hay que tener en cuenta que veníamos de una tradición de esa rigidez, de esa dureza al momento de hablar y de enfrentar alguna situación. Es lo que hay que entender. Decir de pronto que hubo situaciones que tú hubieses querido tener de mejor manera con tu papá es importante, es válido. Algunas personas me ha gustado cuando les he escuchado decir, no, yo he tenido ya conversaciones con mi papá y ahora somos más allegados, más cercanos, o como algunos dicen, con mi viejo,
porque mi viejo sé que trabajó duro y eso no lo llevó a él a que nos seamos amigos, pero ahora estamos más cerca, todavía lo tengo, le agradezco y lo tuve que perdonar, claro, es válido hacerlo, pero es un acto de que estoy soltando por una persona que viene de un modelo de crianza muy tradicional y si era tradicional y todavía sigue siendo tradicional y señalado en esta época, pues imagínate cómo era mucho antes, ¿no? Cómo lo vivió él, cómo fue él como niño, cuando niño, y si él fue duro contigo, cómo pudieron haber sido con él, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta y que realmente ellos buscaban precisamente eso, sembrar esos valores de la honestidad, de la responsabilidad y el respeto, pues que se comenzó a dejar de generación en generación. Yo recuerdo que todavía decían que, bueno, en mi caso también fue así, ¿no? Que uno llegaba a un sitio y si los mayores estaban ahí reunidos hablando, uno tenía que estar callado, uno tenía que estar muy tranquilo, respetar porque era un espacio de adultos y si a uno le decían siéntese ahí, quédese sentado. Ahora pues obviamente es muy común que estamos los mayores hablando y puede llegar el hijo de mi amigo a sabotearnos a nosotros, a tirarnos lo que sea y de pronto hay un llamado de atención y hay otros que sí obviamente controlan la situación. Mientras que otros papás simplemente dicen, ay, no, es que se está divirtiendo, pero sí, también está agrediendo al adulto, ¿no? También hay que buscar un punto medio, como decía en el capítulo anterior, ese balance en la crianza, ¿no? Entonces, sí, yo soy de los que recuerda con cariño estos momentos compartidos con mi papá y las lecciones aprendidas que pude haber tenido con él, las pocas conversaciones que pude haber tenido con él, y esos... que ahora es bastante controversial, puede que de pronto unos hermanos míos me digan que no es así, que ellos sí sienten de pronto algo de resentimiento, que esperaban mucho más y que no lo tuvieron, pero todo eso pudo haber sido posible, ¿sí? Y la invitación también es, si es tu caso, que de pronto tu papá tuvo una disciplina muy rígida contigo, fue poco emocional contigo, pues tener en cuenta también cómo pudo haber sido criado él, ¿no? Qué afectaciones tuvo. Ahora, que tú tuviste que pagar esos platos rotos, pues bueno, creo que ahora es mucho más común poder buscar ayuda con una persona, acompañamiento terapéutico, un psicólogo o cualquier otro profesional que te ayude a soltar esa situación, porque de alguna manera pues puede terminar pagando los platos rotos tu hijo, ¿no? ¿Sí? O te vas al otro extremo de dejarlo hacer lo que él quiera, como él se sienta, porque eso era lo que tú deseabas, te dejaron y después tu hijo puede terminar diciendo, no, es que como no tuve control, no tuve disciplina, y eso termina llevándose al ámbito social que termina siendo un inconveniente, ¿no? Entonces, así concluye este episodio sobre papás de la vieja escuela, Old School Fathers, y a través de esta película de Cadena de Favores, que invito a que la vean, pues es como yo lo reflejo, ¿no? De pronto yo ahora relaciono mucho lo que veo, las canciones que escucho, las películas que veo, las series que me veo, con algunos momentos sobre este rol de la paternidad, ¿no? Y bueno, historias también propias que podemos compartir acá y que, vuelvo y digo, yo soy de los que piensa que mi papá no fue el más amoroso ni el más emocional, pero sí era una persona que estuvo allí y fue un proveedor y recuerdo que yo, por ejemplo, yo de los tantos hermanos que tuve o que tengo, debo decir que sí hubo unos momentos ahí de acercamiento en donde yo recuerdo todavía algunas de sus palabras, consejos que tuvo conmigo, ¿no? Y esto es importante, pues, tenerlo en cuenta y reconozco que él es uno de estos papás de la educación tradicional, pero también sé cómo fue su infancia porque me la contó en su debido momento. Entonces, creo yo que eso me llevó a pensar en cuál era el motivo de su actitud así tan rígida y poco emocional. Bien, entonces este es el capítulo que tenía para hoy, el de poder hablar y de compartir esta información relacionada a los padres de la vieja escuela y conversaciones que he tenido con otros papás que me dijeron cómo eran sus papás cuando ellos eran pequeños, y encuentra uno de todo, ¿no? Porque realmente estoy hablando de los boomers para acá, pues ya se ha venido cambiando un poco este tema de la crianza. De los boomers para atrás, ya eso es otra cosa, ¿no? Es mucho más inflexible y eso también se ve en muchas películas que nosotros hemos visto. Y esto es todo lo que tenía para compartir con el día de hoy. Nuevamente,
Es un gusto tenerlos en este canal. Gracias por escucharme. Y no dejes de comentar este diario personal, y si tienes algún tema que me sugieras para exponer en un próximo capítulo, con gusto lo haré. Soy Rodolfo Noriega y les hablo desde Bogotá. Hasta un próximo capítulo. Acá está la voz de los papás.